vamos a resolver un problema de la Olimpiada Matemática Argentina de tercer nivel propuesto por la Cátedra de Taller de Problemas. El problema se tiene que resolver mediante la metodología heurística desde el punto de vista pedagógico. Así que, bueno, para comenzar con la primera fase de entendimiento del problema, paso a leerlo. Sea ABCD un trapecio isósceles tal que AB es paralelo a CD, los lados no paralelos son BC y DA, se sabe que AB es igual a 16, AD igual a BC e igual a 8, y además que M es el punto medio de AB. DM es igual a CM e igual a 5. Calcular la medida del lado CD. Bien, en primer lugar, ¿cuáles son, qué información nos brinda el problema? Habla de una figura. Bien, ¿qué figura? Un trapecio isósceles. Recordemos que era un trapecio. ¿Qué característica tenía el trapecio? Tiene dos lados que son paralelos no consecutivos. ¿Qué tipo de trapecios conocemos? Pueden pasar los chicos a participar. Podemos dibujar diferentes formas de las que ellos recuerden. E identificar estos dos lados no paralelos y no consecutivos. Además, el trapecio dice que es isósceles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué otra figura conocen ellos que nos oriente con este término, con esta clasificación? Los triángulos, ¿sí? Los triángulos se clasifican algunos como isósceles. ¿Y esto qué quiere decir? Que tienen dos lados que son iguales y uno diferente. Entonces, en el trapecio va a significar algo parecido, ¿sí? ¿Cómo podría llegar a ser? Hagamos distintos bosquejos. Tiene que tener dos lados paralelos y dos lados iguales. Los paralelos no consecutivos. Y dos lados iguales. O sea que podría ser algo así. Estos dos iguales y estos dos paralelos. Entonces, el trapecio podría tener esta forma o bien podría estar al revés. ¿Sí? Depende de cómo tengamos que ubicar los vértices según las características de la figura. Entonces, procedemos, una vez definida la figura con la que estamos trabajando, a ver cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas que nos brinda el problema. Los chicos vuelven a leer cada uno del problema y entonces me van diciendo los datos. Tenemos el primer dato, el nombre de lados. Dice que tenemos los lados AB y BC. Además, ¿qué otra cosa dice? Que AB es paralelo a CD. Y dice medidas de dos lados, de tres lados, en principio. ¿Cuáles son? AB igual a 16 y AD igual a BC igual a 8. ¿Qué otras medidas de lados da? Dice que DM es igual a CM e igual a 5. ¿Y M qué representaba? M es el punto medio de AB. ¿Sí? Es uno de los lados paralelos. Entonces, dice que AB es 16 y da dos medidas más. ¿Y cuál es la incógnita? ¿Qué tenemos que averiguar? Directamente pregunta la medida de CD. Esta es la incógnita. Bien. Ahora, según el trapecio que estuvimos viendo, ¿cómo podemos ubicar los vértices? Según cómo se consecuten los lados. AB tiene que ser paralelo a CD. AB es 16. Entonces, todos juntos, les propongo a los chicos que vayamos construyendo una figura en la pizarra que ubique a todos los datos, ¿sí? Hasta que
y a todas las medidas y la incógnita inclusive, hasta que lleguemos a definir una figura de este estilo. Tenemos los vértices A, B, C, D, un trapecio isósceles porque estos dos lados son iguales, el punto M, el punto medio de AB y la incógnita CD. ¿Sí? En cuanto a las medidas, MD y MC eran 5 y AB era 16, por lo cual si este es el punto medio, ¿cuánto va a valer la primera mitad? 8 y 8. ¿Sí? Y los dos lados iguales que valían 8 también. Entonces, con esto construido, les preguntaría a los chicos cómo empezarían ellos a resolver este problema. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué propiedades podríamos usar de las que conocemos, ¿sí? Para averiguar DC? Se ven varios triángulos en los que queda subdividido el trapecio. ¿Podríamos utilizar alguna propiedad de triángulos? ¿Qué propiedad conocemos? Conocemos el teorema de Pitágoras. Bien. Ahora, el teorema de Pitágoras, ¿a qué casos particulares se aplica? A los triángulos que son rectángulos, o sea que tienen un ángulo que mide 90 grados. En este caso no tenemos ninguno de esos por defecto en esta imagen, tendríamos que construírnoslo. Les propondría un truco, ¿sí?, para construir estos triángulos, que sería proyectar los puntos superiores en el punto M sobre el lado DC y DC sobre el lado AB. ¿Sí? Entonces, sería lo siguiente. Acá llamaría M' y acá proyectándose llamaría C' y D'. ¿Sí? Bien. A ver si con esto tenemos una idea más aproximada. De esta forma, ¿cómo podríamos calcular DC intuitivamente? ¿Qué podemos observar en esta línea en particular? Bueno, lo que observamos es que DC es igual a C'D', ¿sí? Entonces, C'D' es esta medida, va a ser igual a la medida de AB menos este pedacito menos este otro pedacito. ¿Sí? AB lo conozco. Y estos dos podría conocerlos porque forman parte de triángulos rectángulos que tienen un ángulo de 90 grados, acá. Por lo tanto, tendría posibilidades, a lo mejor con el teorema de Pitágoras, de conocerlos. Entonces, ¿cómo podríamos escribir lo que recién pensamos? Podríamos decir que, en principio, DC que es la incógnita, CD, CD estaría siendo igual a AB menos A'D' menos C'B. Bien. Y A'D es igual a C'B. Es igual porque el trapecio es isósceles. Como estos dos lados son iguales y este es el punto medio, entonces estos dos son iguales también. Por lo tanto, CD sería AB menos 2 AD'. ¿Sí? Esto es algo inicial que se nos ocurre para poder expresar de alguna forma a la incógnita CD. Pero bueno, AB lo tenemos. Es 16. Pero AD' no lo tenemos. Eso sería lo que deberíamos
vamos a averiguar entonces para poder sacar nuestra incógnita CD. Bien, entonces, ¿cómo podemos utilizar lo que antes estuvimos charlando de propiedades de triángulos rectángulos, como el teorema de Pitágoras, para averiguar AD, que pertenece a un triángulo rectángulo? AD es un lado de ese triángulo. ¿Conocemos qué lado? La hipotenusa, que es AD, que es igual a 8. Entonces, intentemos aplicar el teorema de Pitágoras a este triángulo. ¿Cómo lo haríamos? Primero recordemos el teorema. El teorema de Pitágoras dice que si tenemos un triángulo rectángulo, un ángulo recto, el lado más largo es la hipotenusa y los otros dos son los dos catetos. Entonces, dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este concepto, ¿cómo lo aplicamos a este triángulo? Rectángulo, no, es al revés. A de prima B. ¿Cuál sería la hipotenusa? Esta, el cateto, los dos catetos estos. Entonces tendríamos que la hipotenusa al cuadrado, que es BA, es igual al cateto mayor al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bien, de esto que conozco la hipotenusa, que es AB, o BA, ¿sí? Entonces, estaría faltándome los otros dos catetos. ¿A qué otro triángulo podríamos plantearle teorema de Pitágoras, ya que estamos con este tema? ¿Qué otro lado conocemos? Y conocemos la hipotenusa de alguno de estos que es recto también, que es un triángulo rectángulo. Entonces, supónganse que tomamos MM'D, ¿sí? Este. ¿Sí? Que conocemos que esto es 5, que es la hipotenusa. Entonces, si aplicamos Pitágoras, ¿cómo quedaría? La hipotenusa cuadrado, 5 cuadrado, sería igual a el cateto al cuadrado m'd más el otro cateto mm' al cuadrado. Bien, entonces tenemos estas dos ecuaciones que desconocemos los catetos, ¿sí? Ahora, observen bien, ¿qué pasa con d'd y mm'? Los dos catetos mayores. En este caso sería menor. M' está acá y D' está acá. ¿Cómo son? Si estos dos lados son paralelos. Estos dos son iguales. Bien, entonces esta y esta son iguales, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué podríamos aplicar? Si son iguales, ¿cómo podríamos hacer uso de esto con una herramienta que ya tenemos? Manejo de ecuaciones, ¿sí? Entonces, si sumamos miembro a miembro estas ecuaciones, tendríamos
estamos, perdón, las ecuaciones. Como estos dos son iguales, se irían, ¿sí? Y nos quedaría que dA cuadrado menos md cuadrado es igual a ad' cuadrado menos ¿qué? m'd cuadrado. Bien. Y ahora, de acá que conocíamos, dijimos las hipotenusas, ¿sí? Que acá las reemplazamos. Entonces, dA era 8. Y MD era 5. Bien. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué otra herramienta podemos utilizar? ¿Qué pasa? Ubicamos las incógnitas. AD' y M'd. M'd. Acá en el trapecio. Tenemos A D' y M'd. ¿Cómo se relacionan esos dos lados? ¿Hay alguna relación que podemos plantear? A ver si a alguno se le ocurre. La realidad es que AM, ¿sí? Que es un dato conocido porque M es el punto medio, entonces AM es 8. Es igual a que se puede expresar como AD' más D'M, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? AM es 8. AD' lo desconocemos. Y D'M es igual a M'd'. A M'd, perdón. A M'd, que es la incógnita que tenemos acá. Son iguales. ¿Sí? Entonces, podríamos expresar a AD o a MD en función de AD, a una en función de otra. ¿Cómo sería eso? M'D a qué sería igual. Menos AD'. Bien. Entonces, en esta ecuación retomamos, este resultado es 39, va a ser igual a AD' al cuadrado menos M'd es esto. Entonces reemplazamos al cuadrado. Si desarrollamos esto, ¿sí? Van a ver que les va a quedar lo siguiente. ¿Qué podemos despejar de ahí? Sí, podemos despejar a D'. ¿Sí? Está todo en función de AD'. Entonces, AD' va a ser igual a 643. Bien. Tenemos AD' que es esto. Y era lo que nos faltaba para poder averiguar nuestra incógnita CD. Entonces ahora podemos averiguar CD.
Retomando esta ecuación que le vamos a poner 1, ¿sí? CD es igual a AB menos 2AD'. Esto es 16 menos 2 veces 643. CD, ¿cuánto va a ser? 3,14. Bien. Y obtuvimos la incógnita que el problema estaba preguntando. Entonces, ahora que conocemos cuánto mide CD, ¿cómo podemos verificarlo? Fijémonos en el triángulo que estuvimos analizando, por ejemplo, MN'. ¿Sí? Conocemos que la hipotenusa es 5 y que esto es DC sobre 2. Que sería 3,14 sobre 2 es 1,57. Entonces, veamos las relaciones entre los ángulos. Este es el ángulo recto, a este ángulo interno le ponemos alfa y a este beta, supongamos. Según los datos que tenemos, ¿qué relaciones nos conviene usar? Tenemos la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces, el coseno de un ángulo, alfa por ejemplo, es igual a la hipotenusa, el cateto adyacente sobre la hipotenusa de M. Entonces, alfa va a ser igual a la inversa del coseno, el arco coseno, de dm, ya lo escribimos, que es 5, sobre, 1,57 sobre 5. 1,57 sobre 5. Y después tenemos el ángulo beta. Para el ángulo beta tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, el seno es la relación entre esos dos lados, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que es lo mismo. Entonces, el seno es, el beta es el arco coseno de, reemplazamos, ¿sí? Ahora, ¿qué más dijimos? Que los ángulos interiores de un triángulo, ¿qué propiedad tienen que cumplir? Sumar 180 grados. Entonces, vamos a ver si se verifica. Alfa termina dando 71 grados ...41 minutos... ...58 segundos... y beta... ...18 grados... ...18 minutos... ...1,65 segundos... ¿Esto a 180? Pueden verificar con la calculadora, esto da 180 grados. Por lo tanto, como aquí utilizamos la mitad del lado calculado, que era la incógnita, podemos decir que nuestro resultado aplicó a todas las reglas de corroboración
relación que utilizamos, así que es correcto.